El objetivo de hoy es poder compartir con vosotros no solamente lo que esperamos conseguir a lo largo de estos 3 años y medio de proyectos, sino el trabajo que hemos realizado hasta ahora desde octubre en que comenzamos. Si os parece, hacemos una ronda de presentaciones del equipo que estamos en Life Wildlands for Climate. En primer lugar, tenemos a Toni Camacho y Daniel Morán de la universidad. Si queréis saludar, Toni, Antonio Camacho. Sí, buenos días a todas y a todos. Soy Toni Camacho, soy catedrático de Ecología de la Universidad de Valencia y coordino la parte científica del proyecto. Gracias, Toni. Tenemos también a Daniel Morán, que forma parte del equipo de Toni en la Universidad de Valencia. Dani. Sí, eso, estoy en el equipo de Toni, estoy haciendo la tesis sobre este tema y pues también estoy ayudando a coordinar un poco la parte que llevamos en la universidad. Y actualmente además están muy cerquita de uno de los humedales manchegos, se ha conectado desde la Casa Rural para poder hacer todo el trabajo de campo y presentaros las acciones de investigación también. Gracias, Dani. Además tenemos la Fundación Valencia Clima y Energía, Andreu Escrivá. Andreu, ¿te presentas? ¿Puedes iniciar tu vídeo? A ver, el Sí, vídeo creo te que está vemos. Sí, vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Yo soy Andreu Escrivá, soy técnico ambiental de una fundación municipal del Ayuntamiento de Valencia, que es Valencia Clima y Energía, y que tiene básicamente dos patas, la pata del clima y la pata de la energía. Tenemos un equipamiento de educación ambiental, del que luego os hablaré, el Observatorio del Cambio Climático, y bueno, estaré aquí también para hablar de sensibilización, educación y responder a cualquier pregunta al respecto que tengáis. Genial. También tenemos como socio del proyecto a la agencia EFE y en representación de la agencia EFE está José Luis Fernández Checa. Hola, Checa, buenos ¿te días. presentas? Buenos días, soy José Luis Fernández Checa, redactor jefe de la agencia EFE, agencia de noticias, no todo el mundo lo sabe, y uno de los responsables de estos proyectos live que tan interesantes nos parecen. Fenomenal, gracias, Checa. Tenemos a Amanda del Río, directora técnica de Fundación Global Nature. Amanda, saludas. Hola, buenos días. Bueno, pues como acaba de comentar Vanessa, trabajo en la Fundación con el resto de compañeros que están hoy aquí y tengo la suerte de también formar parte de este proyecto desde su concepción hasta que lo cerremos, ojalá que exitosamente, y bueno, a continuación compartir un poco la presentación general con vosotros, así que ya ahí intervendré más. Además tenemos también como parte de Fundación Global Nature Ernesto Aguirre, que está coordinando las acciones técnicas en Castilla-La Mancha. Ernesto. Hola, buenos días. Soy Ernesto Aguirre, trabajo para la Fundación y bueno, ya Vanessa ha comentado que me encargo de coordinar las acciones de Castilla-La Mancha y apoyar en el resto de acciones transversales en el proyecto. Y tenemos a Laura Mediavilla también, responsable de comunicación. Laura, si quieres saludar. Buenos días a todos. Gracias, Laura, por estar aquí en el control de la parte más técnica del Zoom, que es muy complicado. Bueno, y yo soy Vanessa Sánchez, que estoy coordinando el proyecto, también trabajo en Fundación Global Nature. Y solo comentaros dos cositas. Los panelistas, mientras no estamos participando, si podéis silenciar vuestro micrófono para que no haya interferencias de sonido, gracias. Los participantes, podéis participar por ahora a través del chat. Cuando va a haber, como podéis ver en el orden del día, va a haber dos momentos de preguntas e intercambio, ¿vale? De información, donde agradecemos que cualquier pregunta o cualquier cuestión que queráis comentar sobre el proyecto, podéis hacerlo a través del chat y intentaremos, a ver si lo conseguimos, porque ya daros audio y vídeo cuando lleguemos a este momento de preguntas e intercambio, ¿de acuerdo? Si no, tendremos que hacerlo a través del chat. Tendremos una pequeña pausa de 10 minutos y bueno, sin más, voy a presentar a Amanda del Río, que va a hacer la presentación general del proyecto. Amanda, todo tuyo. Gracias, Vanessa. Antes de nada, Antonio ha comentado en el chat que veía la pantalla de Vanessa, pero nada más. Nos podéis ver ahora los participantes. Si podéis, esto es como las sesiones de espiritismo, si podéis vernos, por favor, decidlo en el chat. Y bueno, pues
Sin vídeo. Buenos días, sin vídeo. O sea que, bueno, en cualquier caso, esperamos que podáis ver la presentación, al menos eso sí. Y bueno, pues lo que yo quería en estos 10 minutos, de forma muy breve, es para aquellos que no conozcan a la Fundación Global Nature, pues explicar que somos una entidad con casi 30 años de trayectoria y los humedales son el corazón de nuestra acción en conservación de naturaleza, y en todos los proyectos también intentamos que, además de la conservación de la biodiversidad, haya un beneficio social y económico de estos proyectos, porque entendemos que es lo que muchas veces determina el éxito de un proyecto, ¿no? Conseguir que, además de conservar la naturaleza, se cree valor para los grupos de interés que residen en la zona. Genial, gracias Inés, que veo que nos dice que nos puede seguir sin problema. Entonces, bueno, trabajamos sobre todo en dos grandes medios, en humedales y en áreas esteparias, donde las aves precisamente son el emblema de la conservación de estos entornos de gran interés para la agricultura, para esa población local que vive en los entornos, y además que muchas veces, por ejemplo, en el caso de La Mancha, bueno, en las 3 comunidades donde trabajamos con este proyecto, los humedales están insertos en esos medios agrarios, así que no podemos vivir de espaldas a esa realidad. Si adelantas la presentación, Vanessa. Y bueno, pues como decía, en esos entornos precisamente no pasa el objetivo. En esos entornos y en este contexto es donde nació este proyecto LIFE, que es un LIFE cambio climático. Estamos un poco preocupados porque el cambio climático parece que eclipsa a veces a otro gran tema dentro del medio ambiente, que es la conservación de la naturaleza. Así que lo que hemos hecho es utilizarlo a nuestro favor, y lo que buscamos con este proyecto es establecer las pautas de gestión de los humedales, cómo podemos gestionar esos humedales para conservar la naturaleza. Por supuesto, no vamos a perder de vista ese gran objetivo, pero a su vez convertirlos en aliados frente al cambio climático, e intentar entender cuáles de las acciones de gestión que habitualmente desarrollamos hacen que esos humedales funcionen como sumideros de carbono. Entonces, el proyecto se presentó en la pasada convocatoria del programa LIFE y resultó aprobado con un presupuesto de 2,1 millón de euros. Los socios somos los que ya nos hemos presentado, no voy a incidir en esto, y hemos tenido también la increíble suerte de conseguir cofinanciaciones, pues como vemos en pantalla, del Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad, del Ayuntamiento de Valencia, de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Torreblanca. Estaremos trabajando, si no hay otra pandemia mundial que nos obliga a pedir prórrogas, hasta junio del 24, y a lo largo de estos años seguiremos un proceso de, primero, ensayar de alguna forma en campo y tomar datos gracias al equipo de Toni Camacho. Luego ya él va a ahondar en todo ese seguimiento científico, ensayar esas acciones de gestión que decíamos. Además de ensayarlas y de tomar datos, las vamos a desarrollar a gran escala, y toda esta información que vamos a recoger es la que nos queremos llevar a un protocolo de verificación y certificación de créditos para que los proyectos de conservación de humedales puedan ser interesantes para aquellas entidades que quieren mitigar su impacto en cambio climático. Y como en todo proyecto LIFE, fundamental será la transferencia. Todo lo que nosotros aprendamos sirve a la sociedad. Los proyectos LIFE están pagados con dinero público, de impuestos de todos nosotros, así que entendemos que es fundamental poder transferir. Este comité es una de esas vías para implicar a otros, para que desde ya hoy nos digáis, oye, esto nos interesa, o manténme informado, o querría engancharme en esta acción de alguna forma, y para hacer formación de todo lo que levantemos de información y de conocimiento, formación de técnicos, pues de las administraciones, de las empresas o de cualquier entidad que considere que luego puede replicar lo que nosotros hayamos aprendido. ¿Dónde vamos a trabajar? Bueno, pues hemos seleccionado en una primera actividad del proyecto los humedales, una variedad de humedales donde ensayar esas acciones, y concretamente estamos centrados en 3 comunidades autónomas: en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. Y a continuación tenemos algunas imágenes de estos humedales, los humedales salinos de la Mancha húmeda. Concretamente vamos a trabajar en la Laguna de Tírez, en Villacañas,
en la laguna de Manjabacas, en Mota del Cuervo, en la laguna de Alcaoz, en Pedro Muñoz y aún sin determinar si será la Grande o la Chica, en Villafranca de los Caballeros. Por otro lado, trabajaremos en Tierra de Campos, concretamente en la Laguna de la Nava y en la Laguna de Boada, que son dos humedales de agua dulce en zonas esteparias. Y finalmente trabajaremos en los humedales costeros valencianos de Pego Oliva, el Marjal de Pego Oliva, también en el Marjal del Moro, en el Prat de Cabanés Torreblanca y dentro del Parque Natural de la Albufera se ha elegido una mallada como espacio de trabajo para este proyecto. A continuación, Ernesto y Antonio Camacho os van a detallar mucho más estas acciones, con lo cual yo solo comentaré que, bueno, pues el proyecto, como decía antes, tiene dos acciones en campo. Una que sería la caracterización y medición de los gases de efecto invernadero, el carbono, en su ciclo, con las diferentes acciones de gestión, y la Fundación Global Nature desarrollará acciones a una escala mayor, que son las que presenté Ernesto, de gestión de vegetación, de suelos y de agua. Y finalmente, como explicaba antes, toda esta información nos la queremos llevar a un mercado voluntario de carbono a través de un estándar que depende de Verra, una entidad estadounidense que trabaja con el VCS, el Verified Carbon Standard, y también registrarlo en el Ministerio, aquí en la Oficina Española de Cambio Climático. Este es nuestro deseo, no sabemos si lo conseguiremos. Yo siempre quiero recordar que los proyectos son intentos de convertir ideas en realidades, no siempre sale bien, pero desde luego nosotros vamos a trabajar para intentar llegar en las fechas y en los plazos y con toda la información a ese objetivo. Este protocolo, que es bastante exigente, lo que nos exige es hacer esas mediciones en cada humedal, ¿no? Determinar cuáles son las medidas de gestión y cuáles son los resultados en cuanto a cambio climático de gases de efecto invernadero, estimar el coste de cada una de estas medidas y cuando ya tengamos toda esta información y los datos de las emisiones fijadas por medidas y su coste, determinar límites geográficos para generar esos créditos. Se presentará idealmente en diciembre de 2022 a Verra y al Ministerio. Y todo esto pasa por un proceso de auditoría y de verificación y, bueno, pues una consultoría que tiene unos protocolos establecidos, unos pasos que tenemos que dar para que, si consideran que está correcto todo, pues ya se pueda publicar y no solamente nosotros, sino cualquiera pueda beneficiarse de esa metodología que se genera y, por tanto, de esos créditos que se podrán generar vinculados a proyectos de restauración de humedales, no solo en nuestros humedales pilotos, sino en otros humedales de las mismas zonas o con similares características. Y en la transferencia, en las acciones de networking y de replicación, pues ya contamos con el apoyo de una serie de entidades con las que nos empezamos a reunir nada más iniciarse el proyecto, ¿no? Pues como por ejemplo la Oficina Española de Cambio Climático. Todo esto tiene que ver con la reglamentación de cambios de uso del suelo, el LULUC, que tiene unas siglas un poco espantosas, ¿no? Trabajamos con entidades como Wetlands International o con la red Living Lakes, nos hemos reunido con Ramsar, concretamente con MedWeb, con todas las administraciones, y creando esta red y también a través de este comité, como decía antes, esperamos poder organizar capacitación de gestores de humedales, empresas y otros interesados y transferir todos los resultados del conocimiento y que no solamente sea útil para el equipo del proyecto, sino muchísimo más allá. Finalmente, Vanessa. Comentar que Laura también os contará luego las acciones de comunicación que son esenciales para asegurar que el mensaje llega a todos los colectivos que entendemos que son necesarios para el éxito del proyecto. Y bueno, pues sin más, yo creo que ahora la chicha, la parte más técnica y más difícil de entender, que a todos nos cuesta un poco más, se la dejo al equipo de Tony Camacho, que son los protagonistas, desde luego, del conocimiento que se generará en este proyecto. Fenomenal, gracias Amanda. Pues te pasamos la palabra a Tony. Tenéis 20 minutos, Dani, tú, para vuestra exposición. Sí, buenos días. Los 20 minutos van a ser casi para Dani, porque es el que está ahora mismo en el campo y está participando en todas las acciones. Entonces, yo simplemente hacer una introducción. El trabajo que hacemos, el trabajo científico que hacemos es porque queremos entender cómo funcionan estos sistemas y cómo funcionan
en cuanto al ciclo del carbono y a su capacidad de ofrecer estos servicios de mitigación climática, pero también ligándolos al buen funcionamiento ecológico y al buen estado de conservación de estos sistemas. Es decir, que el objetivo del proyecto es doble. Sobre ese objetivo básico de conservación de la biodiversidad o restauración y de sus valores y los servicios que nos ofrece, poder también potenciar algo que vamos a necesitar cada vez más, que es que estos ecosistemas actúen como aliados nuestros y nosotros suyos a la hora de conservar para combatir el cambio climático. Pero queremos saber lo que pasa y por eso las acciones de tipo científico, acciones experimentales, vamos a ver el efecto de las diferentes medidas que se van a explicar luego sobre no solo las tasas de intercambio de carbono y de gases de efecto invernadero y la capacidad de secuestro de carbono de estos humedales y el carbono que intercambian, en qué forma se intercambia, sino a qué se debe eso. Y eso supone estudios de biogeoquímica que implican el conocimiento del papel de los microorganismos, que es los que llevan el trajín principal de carbono en los humedales, de otros compartimentos como las plantas acuáticas y emergentes, el plancton, el bentos, etcétera. Aspectos que va a explicar Dani ahora más tarde. Es decir, que no solo queremos saber qué pasa asociado a las acciones, sino también por qué pasa. Y un tercer componente principal del seguimiento científico es qué pasa con los otros valores de la biodiversidad. Con la composición de las comunidades, con los cambios que se producen en estas asociados a las medidas de gestión, de manejo, de restauración, y no solo a eso que está implicado principalmente en ese trasiego de carbono, que son los microorganismos y que explican en buena parte las tasas, sino cualquier componente de la biodiversidad, desde los micro hasta los macro. Tenemos, por ejemplo, las aves, que son un componente muy conspicuo y valorado de los humedales y bueno, el resto de la comunidad. Entonces, como decía, no voy a extenderme más allá de esta introducción porque Daniel, mi compañero, va a hacer una explicación un poco más a fondo, que algunos ya conocéis por reuniones previas, otros porque conocéis el trabajo que hacemos en la universidad o ya directamente dentro de este proyecto con los compañeros de las otras entidades, pero él va a tratar de resumir en qué punto estamos ahora, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer en los próximos meses o el próximo año, que ya tendréis oportunidad en un próximo comité de seguimiento, aparte de siempre que queráis interaccionar con nosotros, de conocer el estado de la cuestión en el momento que sea oportuno. Entonces, Dani, si quieres continuar tú. Sí, hola, buenos días. Bueno, voy a empezar un poco con el concepto científico, ¿no? De lo que es el balance de carbono para, como ha dicho Tony, lo que pretendemos es entender, ¿no?, el funcionamiento de los humedales respecto a su comportamiento en cuanto al balance de carbono, ¿no? Ver cómo funcionan para luego poder aplicar las medidas que permitan fortalecer la fijación de carbono respecto a la emisión que de manera natural también se dan, ¿no? Entonces, estos flujos de carbono que se dan son la respuesta de los metabolismos que hay en los distintos compartimentos de los humedales. Vanessa, si puedes pasar la diapositiva. ¿Vale? Entonces, los humedales al final son un conjunto de componentes ligados básicamente por la presencia de agua permanente o de manera temporal, que es la que da esa actividad y que hace que tengan una capacidad de intercambio de carbono relativo mayor que otros tipos de ecosistemas, ¿no? Y al final lo que pretendemos en estos estudios es evaluar las entradas de carbono y las salidas, ¿no? Y mediante este equilibrio ver si funcionan como sumideros o como fuentes y cómo incrementar estas entradas que decimos, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes al final suma, ¿no? Al final
entra en este balance. Entonces, Vanessa, si puedes ir pasando... Entonces, por ejemplo, tenemos en el plancton, o lo que sería la matriz del agua, tenemos un conjunto de microorganismos, como son el fitoplancton o el zooplancton, sobre todo fitoplancton, que tienen una alta capacidad metabólica para hacer fotosíntesis, también respiración. Entonces, para mover este carbono, intentar asimilarlo y luego puede secuestrarse en el humedal, aunque también puede emitirse, ¿vale? El bentos, Vanessa, también tenemos el compartir. Esto voy a ir deprisa, pero bueno, es un poco unos conceptos básicos. El bentos es la capa que hay en la superficie del lecho lagunar, donde también crecen microorganismos, ¿vale? En esta foto aparecen biofilms o capas de microorganismos que también tienen mucha capacidad metabólica, por tanto tienen una capacidad de intercambio de carbono en los dos sentidos, ¿vale? Y por eso el estudio para ver este equilibrio entre lo que entra y lo que sale de carbono. Asociado a bentos tenemos los macrófitos sumergidos, plantas acuáticas o algas carófitas, que en su fase de crecimiento tienen una alta capacidad de retención de carbono, aunque luego todo este carbono que es asimilado también puede degradarse. Luego tenemos, y como decía Tony Camacho, las comunidades microbianas en el sedimento, que son extremadamente importantes. Aquí se dan unas condiciones anaerobias que hacen que la degradación, la respiración sea anaerobia, por tanto se emita metano, ¿vale? El metano tiene un poder mitigador 28 veces mayor que el dióxido de carbono, por tanto, a efectos de calentamiento, el metano tiene un mayor peso que el dióxido de carbono, por eso es muy importante, ¿no? Entonces, estas comunidades microbianas son capaces de mover todo este carbono que va a lo largo de los años acumulándose en los humedales. Y de ahí que la gestión sea fundamental para mantener retenido este carbono o en caso de una mala gestión o alteraciones, que todo este carbono que ha ido almacenándose se vaya liberando. Y luego tenemos los helófitos o halófitos, en el caso de las salinas, ¿no? La vegetación marginal, que también tiene una gran capacidad de asimilación de carbono, y además este carbono, la biomasa que se forma, tiene un bajo poder de degradación, con lo que hace que este carbono sea difícilmente degradable y es el que se va acumulando y hace pues eso, que tengamos unos humedales que en su conjunto y en condiciones normales sean sumideros de carbono. Entonces, en el proyecto lo que pretendemos es ver esto, ¿no? Entender un poco las entradas y salidas de carbono. Ya os ha comentado Amanda las lagunas seleccionadas, ¿no? Al final 3 tipos diferentes y los 3 grandes tipos de lagunas y humedales que tenemos en el Mediterráneo. En cada una de estas lagunas lo que hacemos es seleccionar parcelas teniendo en cuenta la heterogeneidad de cada una de ellas, sus características ecológicas, incluso las medidas de gestión que actualmente se están llevando a cabo, y en las que hacemos unas microparcelas, ahora luego lo veremos, para cuantificar estas entradas y salidas de carbono en cada uno de los componentes y valorar este balance de carbono, ver lo que pasa en las distintas medidas de gestión. Una vez tenemos estas parcelas, lo que hacemos es una caracterización ecológica inicial para saber cómo están los humedales, cómo son, y aplicamos ya las medidas de gestión a nivel de microparcela mediante un seguimiento, que es lo que vamos a ver, para luego poder extrapolar esta cuantificación en las medidas de gestión a gran escala. Entonces, siguiente diapositiva. Vale, entonces, las medidas de gestión, esto luego Ernesto os lo contará mejor, están sobre todo centradas en vegetación, en suelo y en agua. Entonces, lo que hacemos en cada una de ellas, en esta parte más científica o de cuantificación, es delimitar microparcelas de 2, 3 por 3 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es 6 parcelas contiguas con características similares, en las que en 3 de ellas las dejamos como control, es decir, no hacemos nada, y en las otras 3 aplicamos las distintas medidas de gestión que luego se explicarán, ¿vale? Para así tener un seguimiento, una cuantificación del efecto de esta medida de gestión
a lo largo del tiempo sobre la no actuación, ¿no? Y esto es lo que nos permitirá luego será valorar cuáles son las medidas más efectivas o que mayor capacidad tengan de retención de carbono. Entonces, Vanessa. Entonces ahora, si os parece, voy a explicar un poco por encima lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo en cada una de las lagunas, ¿vale? Empezamos por el norte, por Palencia, las lagunas de agua dulce interior, ¿vale? La laguna de Fuentes de Nava es una laguna muy compleja, muy grande, porque ya también hay dentro como parcelas grandes en las que se aplican distintas medidas de gestión. ¿Vale? Hay zonas en las que ya han habido decapados en distintos años, en 2003, 2018. Entonces, lo que hacemos es seleccionar parcelas en estas zonas para ya aprovechar estos decapados que llevan ya tiempo hechos y valorar a largo plazo, en este caso, sus efectos. También valoramos el régimen hídrico, estos son aguas altas, aguas bajas, suelo húmedo y seco, ¿vale? Para ver este gradiente, cómo afecta al intercambio de carbono. También tenemos zonas de vegetación, ¿vale? De la castañuela y del Carex divisa y zonas de pastoreo. En zonas de pastoreo también zonas control en donde no se pastorea y zonas en donde sí que estará el ganado. En la laguna de Boada tenemos 3 zonas. La laguna de Boada tiene una entrada de agua en la zona norte. También hemos visto que la calidad del agua es diferente. Todo esto lo tenemos en cuenta, ¿no? En la caracterización que hemos hecho. ¿Vale? Entonces en la zona norte aparecen juncos, en la zona del medio tenemos aguas abiertas donde también haremos este régimen hídrico, ¿no? Aguas altas, bajas, húmedo y seco, y en la zona baja tenemos la castañuela, otro tipo de vegetación. Si nos vamos a La Mancha, las lagunas salinas, en Alcaozo, por ejemplo, que es una laguna que en un principio no se va a actuar por su estado de conservación y por la importancia que tienen las comunidades microbianas en esta laguna. Entonces aquí lo que vamos a hacer es valorar este gradiente, pues estamos valorando este gradiente hídrico, además de ver el efecto de los halófitos sobre el balance de carbono. En la laguna de Manjabacas, aquí lo que tenemos, esta también es una laguna compleja, tenemos una entrada de agua dulce en la zona norte y luego tenemos como 2 cubetas que pues, se comportan un poco diferente por esta entrada de agua, ¿no? En la zona norte tenemos dos puntos en los que vamos a valorar distintos tipos de vegetación que crecen debido a esta entrada de agua dulce y luego tenemos una zona en la cubeta sur en la que valoraremos el régimen hídrico, también las distintas medidas de gestión sobre el suelo, que luego comentará Ernesto, y los halófitos. En la laguna de como hemos comentado antes, en las lagunas de Villafranca, debido a que estuvieron 2 años secas y que, bueno, cuando llegamos para la caracterización, la laguna chica estaba llena, pero la laguna grande estaba todavía llenándose, ¿no? Entonces, esta la hemos dejado para el año que viene, entonces valoraremos ya en cuál de las dos actuar y cuáles serán las acciones. Pero bueno, a gran escala vamos a valorar tanto la vegetación como el régimen hídrico como las acciones de suelo. ¿Vale? Y en la laguna de Tídez, pues un poco como en Alcaozo, ¿no? Al final estas lagunas tienen un buen estado de conservación y lo que se va a valorar es pues, ese régimen hídrico para ver el efecto, ¿no? del desecado o del llenado sobre el balance de carbono y la contribución de los halófitos al balance de carbono. ¿Vale? Y luego en las lagunas, en los marjales costeros, bueno, pues los marjales también son complejos, son muy grandes y tienen pues, una heterogeneidad muy grande. Entonces, bueno, al final lo que intentamos es ver cuáles son las características más representativas, ¿no? del conjunto de los marjales, en los que bueno, también vamos a valorar el régimen hídrico, zonas donde además hay una alta regulación hídrica, la vegetación y bueno, pues en el caso del Pla de Cabanes también tenemos la oportunidad de valorar el pastoreo, ¿no? El efecto del pastoreo sobre la vegetación y al final sobre el balance de carbono y bueno, también haremos acciones sobre el suelo
que aquí pues ya hay zonas en las que también se ha actuado, en los marjales también es típico el fangueo y el decapado. Si vamos bajando hacia el sur, en la Marchal dels Moros, tenemos también 2 puntos en los que vamos a actuar sobre aguas. Siempre vamos a intentar tener una zona de control de aguas permanentes y luego el régimen hídrico en la temporalidad, en los puntos en los que el agua sea temporal, ¿vale? Y valorar el sedimento húmedo y seco, la vegetación que en su mayoría es el carrizo y el pastoreo que también se da en Es Moros. En la mallada de la Albufera, bueno, aquí como es una mallada que está restaurada, se restauró cuando se restauró todo el cordón dunar de la Devesa, entonces, bueno, aprovechando esta restauración, lo que vamos a valorar también, lo que estamos valorando también es el efecto del hidroperiodo, la vegetación, teniendo en cuenta de dónde partimos, ¿no? Que, pues eso, que partimos de una restauración, aunque ya hace unas décadas. Y finalmente, en la Marchal de Pegoliva, bueno, aquí también, bueno, la Marchal de Pegoliva también es muy compleja. Tenemos una zona, Pego 1, donde sí que se ha hecho una restauración, entonces también tenemos en cuenta estas condiciones iniciales. Esta es una zona más naturalizada y luego hay zonas que están bastante alteradas, sobre todo después de la, bueno, morfológicamente debido a que antiguamente eran campos de arrozales, luego por el trasiego de tractores, etcétera. Entonces, pues tenemos también 3 puntos en los que valoramos no solo las características que estamos comentando, sino también teniendo en cuenta las alteraciones o el nivel de conservación de cada una de las zonas, ¿vale? Aquí también tenemos el pastoreo. Entonces, siguiente. Entonces, que en cada uno de estos puntos en los que delimitamos las parcelas, como os he comentado, control y experimentales o de cuantificación, y como os ha comentado Tony, tenemos 3 grupos de parámetros, ¿no? El primero de ellos es el de las tasas de los procesos biogeoquímicos, es decir, el balance de carbono en sí. No sé por qué no aparecen No, pues... Vale, pues aquí había unas etiquetas, pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces, lo que hacemos es para valorar el balance de carbono en sí, tenemos medidas metabólicas de carbono, lo que os comentaba antes, plancton y bentos, ¿no? Cómo el carbono se mueve entre estos compartimentos debido a los organismos que viven tanto en el agua como en el sedimento, ¿vale? Mediante incubaciones. En la primera y la tercera foto, ¿no? Son botellas que en unas se permite la luz para que haya fotosíntesis, en otras no, para que solo haya respiración, y a partir de pues, unos cálculos, unas estimaciones, vemos el movimiento metabólico, ¿no? Las tasas metabólicas de carbono, también la producción de los helófitos o halófitos. Y luego, por otra parte, medimos los gases de efecto invernadero, el intercambio de estos gases entre el agua y la atmósfera, ¿no? Mediante estos testigos. La foto de medio son unos testigos, los que se coge el sedimento con las comunidades microbianas que hay, agua, y se deja incubar, y ahí se mide mediante aparatos específicos metano y dióxido de carbono que se va emitiendo directamente, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un poco la aproximación del movimiento de carbono. Lo que pasa es que esto sería una caja negra. Como ha dicho Tony, en la siguiente acción lo que pretendemos es abrir, Vanessa, la siguiente, es abrir esa caja, ¿no? Y entender quiénes son los actores que están moviendo este carbono, porque al final es esencial para estas medidas de gestión, ¿no? Para entender cómo se mueve y poder definir medidas que pues favorezcan más la entrada de carbono respecto a la salida, ¿no? Los actores, pues al final pueden ser parámetros físico-químicos, tanto de agua como de sedimento, pero sobre todo la diversidad microbiana, que es al final, como ha dicho antes Tony, los que realmente son los que mueven el carbono, ¿no? Y para ello pues se hacen estudios de diversidad microbiana, tanto composición taxonómica como los grupos funcionales. Por ejemplo, en el sedimento existen microorganismos metanógenos, ¿no? Que son los que generan este metano que se emite, ¿no? Entonces, el estudio específico de los sedimentos
tanto en condiciones normales como luego en las distintas medidas de gestión para ver cómo responde, ¿no? Cómo responden a la gestión, es fundamental. Y luego un grupo de variables que medimos, que son, como ha dicho Tony también, ¿no? Aunque el objetivo del proyecto está enfocado al balance de carbono, ¿no? y a intentar favorecer su mitigación climática, lo que no puede comprometer es estas medidas de gestión a su estado ecológico y de conservación, ¿no? Y aunque de normal van de la mano, ¿no? Porque los humedales bien conservados son mitigadores, lo que tenemos es que también controlar, ¿no? Hacer un seguimiento de que se mantenga este buen estado ecológico y de conservación, ¿no? Y para ello lo que hacemos es medir variables y métricas que están actualmente regladas en las distintas directivas de conservación, la Directiva Marco del Agua, en este caso para el estado ecológico de las masas de agua, traspuesta también en un Real Decreto español, y la Directiva Hábitats para el estado de conservación de los hábitats. Y lo que hacemos es pues, coger estas métricas con los rangos que definen ya los distintos niveles de estado ecológico y de conservación y valorar que efectivamente si que no se pierde, ¿no? El estado ecológico y de conservación. ¿Vale? Exacto, y lo que hacemos, ya estoy terminando, es tras esta caracterización ecológica previa, todos estos parámetros, los 3 grupos de parámetros, los valoramos justo antes de hacer la acción y después le hacemos un seguimiento al mes, a los 3-6 meses de la acción y a los 9-15 meses para ver cómo responden estos parámetros a la gestión realizada. Y nada, os había puesto aquí unas fotos sobre cómo van evolucionando, ¿no? Pues ya hemos empezado con la siega, aquí aparece antes y después de la siega de la castañuela, esto es en Boada, y esto es la zona control para el pastoreo en la laguna de la Nava. Luego tenemos en la zona una zona de capada también, pues, las medidas, ¿no? Las parcelas al final pues las delimitamos con estas cañas y bueno, pues en Alcauzo también ya hemos hecho este gradiente de régimen hídrico. Y bueno, pues continuamos trabajando, nada más. Gracias. Gracias, Dani y Tony, por ajustaros al tiempo. Fenomenal. A continuación va a presentar Ernesto Aguirre las acciones de gestión en los humedales piloto. Ernesto, te paso la palabra. Comienzo tu presentación. Pues muchas gracias. Bueno, ya Amanda y Tony y Daniel lo han puesto muy sencillo porque básicamente han contado todo lo que estamos haciendo. Entonces me voy a concentrar un poco a describir las acciones, bueno, básicamente a explicar, pero esto, pues viendo el chat y viendo los que estáis participando, yo ya sabía quiénes veníais, creo que esto ya lo sabéis. En todo caso, es bastante importante lo último que comentaba Daniel, que nosotros, todo este grupo, tanto vosotros como nosotros en conservación, llevamos muchos años ya trabajando en gestión de humedales desde un punto de vista de conservación de la biodiversidad, de la naturaleza. Con lo cual, un aspecto bastante innovador en lo que respecta a este live es esa visión que estamos teniendo ahora de cómo esa gestión de los humedales contribuye precisamente a la mitigación del cambio climático, secuestro de carbono, etc. Entonces, en los humedales que estamos trabajando, que además ya la Fundación Global Nature lleva tiempo en su gestión y además el propio equipo de Tony Camacho lo conoce desde hace mucho tiempo, se hacen estas acciones que voy ahora a describir y que ya han descrito Tony, Daniel y Amanda. Entonces, por ejemplo, con la siega, pues básicamente es eso, es de forma mecánica cortar la vegetación. Puede ser, como veis en la ilustración, con un tractor o con una segadora manual, depende de la escala que se quiera realizar, incluso con tijeras, cosa que hemos estado haciendo con las microparcelas que describía Daniel. Tenemos objetivos planteados para este proyecto LIFE. Nos hemos propuesto hacer unas 30 hectáreas de siegas con tractor porque ya forman parte de la gestión de esos humedales. Y con una máquina anfibia también haremos unas 60 hectáreas
en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo lo distribuimos? Pues lo vamos a distribuir a lo largo de todo el proyecto y también tomando en cuenta las consideraciones de las cosas que ya estamos haciendo y de los resultados que la parte científica del proyecto vaya generando para ir corrigiendo donde quizás hacer mayor o menor esfuerzo. Siguiente, por favor. El pastoreo también es otra acción que normalmente se suele hacer como herramienta de gestión de biodiversidad. Lamentablemente en muchas zonas esto se está perdiendo porque ya no hay animales, ya no hay pastores, básicamente que no hay pastores, con lo cual, pues bueno, es otra forma también de rescatar una práctica tradicional, ¿no? O sea, otro componente adicional que tiene este proyecto. Siguiente, por favor. El decapado, que es básicamente pues, una acción de retirar de forma controlada una parte de la capa superficial, que básicamente consiste en esa materia orgánica que se está descomponiendo, que no permite la fijación de carbono, y el tamaño exactamente de lo que se retira, pues depende mucho tanto de los humedales, en donde se esté trabajando, del contenido de materia orgánica que tenga, de la experiencia que haya, insisto en esto, por suerte en este proyecto tendremos el aval científico, vamos, con propiedad de cómo hacerlo, dónde hacerlo y qué cantidades, ¿no? de suelo, de superficie de remover, ¿no? para optimizar no solo la gestión de la biodiversidad, sino la parte de sumidero de carbono. Tenemos unas 8 hectáreas como propuesta y bueno, vamos con... No, sin problema, Vanessa, gracias. Unas 8 hectáreas de decapado y bueno, y otra acción también que es fangueo, que básicamente es esto, es remover, esto se hace mucho en los arrozales también, remover toda la parte que hay del suelo para incorporar, airearla. Esto en algunos países de Latinoamérica se llama voltear el suelo, lo volteas para airearlo e incorporar la paja y el resto de la siega. Esta acción en particular no se va a hacer en todos los humedales, se hace en determinados humedales, insisto, porque ya tradicionalmente, por la experiencia de gestión, se realiza y porque también vamos a tener un aval que el equipo científico nos va a decir esto hacerlo aquí, esto no hacerlo aquí, y por supuesto también contaremos con las debidas autorizaciones de las autoridades competentes en función a todo esto que estamos generando, con lo cual es muy interesante que estéis aquí participando hoy y poder contar con todos estos grupos de interés, que lo mencionaba Amanda. Luego, sí, siguiente, por favor. Tenemos luego también lo que se refiere a la regulación de la lámina de agua, y hablando a gran escala de acciones de gestión hídrica. Esta gestión hídrica también se lleva también desde hace mucho tiempo en determinados humedales, tanto para mantener biodiversidad como porque tiene un trasfondo de interés turístico. Por ejemplo, el mantener la lámina de agua en la laguna de Manjabacas pues tiene ese trasfondo de bueno, mantener la biodiversidad que hay. En las lagunas que tenemos en Fuentes de Nava también interesa tener cierta lámina de agua pues, cuando lleguen los gansos, etc. Ese efecto de lo que estamos realizando pues también se está valorando, se va a valorar todo a precisión. Por eso es que lo que Daniel contaba de que tenemos microparcelas en los diferentes humedales nos va a ayudar a precisar la utilidad de esto para poder utilizarlo como una herramienta de gestión en general. Siguiente, por favor. Vale, aquí termina. Entonces, para ir concluyendo, uno de los aspectos ya como globales es que todas estas gestiones que se están realizando, que se van a consolidar con los argumentos científicos, técnicos que tengamos, lo había dicho Amanda al principio, se va a utilizar para el mercado de carbono. Con lo cual, pues tenemos un punto muy interesante que es la obtención de la financiación para realizar esas gestiones correctamente e incrementar, donde sea necesario, la aplicación de ellas. Entonces es otro atractivo, por decirlo de alguna forma, ya desde un punto de vista financiero, para poder darle continuidad a esa gestión de la biodiversidad, ya desde un punto de vista de conservación, prevención o mitigación del cambio climático, donde
en el mercado de carbono muchas empresas o interesados pueden participar y hacer y sumar esfuerzos para poder tener una gestión correcta de nuestros humedales. No solo de los que estamos trabajando, esto ya luego se puede transponer, transferir, replicar, etcétera, que al fin y al cabo es la gestión, es la intención de esto que vamos a obtener como resultado. Y muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla ya para que nos podamos ver panelistas si queréis encender vuestros vídeos. He visto que en el chat, vale, es que yo estaba, vale, en el chat ha habido algunas preguntas. Si alguien quiere, es un momento ahora de preguntas, intercambio de información. Si alguien quiere plantear alguna pregunta, podemos intentar activar su vídeo y su audio. Mira, veo por ejemplo que María Sauquillo está haciendo una pregunta a través del chat. Bueno, pues primero, claro, la enhorabuena. El proyecto es muy interesante, como os habrán dicho todas las personas que vamos a compartir con vosotros estos momentos. Deciros que ahora trabajo en la Dirección General de Cambio Climático y sobre todo voy a tratar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda Climática 2030. Entonces yo tenía dos preguntas en relación al tema de cambio climático. Una era si habíais utilizado alguna herramienta para poder medir la captación de CO2 por los humedales. Si tenéis una herramienta concreta y cuál habéis usado. Se quiere hacer un sistema de emisiones, de compensación de emisiones, y entonces se quiere incluir los humedales en ello. Entonces, claro, este proyecto viene muy bien para saber exactamente, porque habéis dicho lo del balance, que tanto se puede ser sumidero como se puede producir CO2. Entonces es muy interesante ver ese equilibrio y ver si realmente se deben de incluir los humedales como sistema de captación de CO2 y qué herramienta sería la que vosotros consideráis la más apropiada para ello. Eso es una pregunta. La segunda, un poco más egoísta, es que como voy a trabajar en la agenda climática y los objetivos de desarrollo sostenible, la gestión de los humedales realmente está dentro de uno de los ODS y estaría muy bien que en el live se hiciera mención, porque hay muchos trabajos en relación a los ODS que no se hacen visibles. Este es perfectamente, corresponde perfectamente a uno de los objetivos de desarrollo sostenible y se podría decir porque enriquecería el proyecto y sería una manera de hacer visibles esos objetivos, que a veces se hacen trabajos sin pensar que realmente se está trabajando en ellos. Y eso simplemente era una indicación y que me digáis lo que pensáis de las dos cosas. Gracias, Patricia. Mil gracias. Si te parece, no sé si Tony... ¿quieres responder a la primera de las preguntas, Tony? Sí. Respondo yo a la primera y quizá desde la fundación a la segunda, exacto. A la integración de desarrollo sostenible. Hola, Patricia. Hola. Nosotros medimos directamente las tasas de intercambio. Entonces eso se hace con medidas de intercambio de gases, con medidores de metano, de CO2, de oxígeno también. Y entonces, como decía Dani, en cada sitio, en cada parcela, tenemos subparcelas control con subparcelas en las que se hace cada acción. O sea, cada acción lleva un set de 6 parcelas. Y entonces, ahí se realiza la acción, imaginemos de capado, por ejemplo, y se compara para los 3 grupos de parámetros que ha explicado Dani, tanto los intercambios de gases de carbono como el funcionamiento, la composición y el funcionamiento de la comunidad microbiana, como los indicadores de biodiversidad. Entonces, lo que se miden son intercambios de carbono y en forma de qué gases. Tenemos, además, eso diferenciado para los diferentes compartimentos, de manera que vemos si la medida está afectando a un compartimento del humedal o a otro, cómo afecta específicamente a la capacidad de fijación de carbono de ese compartimento o de liberación de carbono, y si es liberación de carbono, en qué forma. Es decir, que sabemos específicamente en términos tanto de carbono, de CO2 fijado, como de CO2 equivalente, porque la capacidad de mitigación o de creación o de pulso del cambio climático depende de la capacidad de generación de
efecto invernadero de los diferentes gases. Entonces, se hace para los gases carbonados y se tiene tanto en términos de carbono secuestrado como en términos de mitigación o de generación de cambio climático que están asociadas a esas captaciones de CO2 o liberaciones de CO2 y de metano. ¿Vale? De manera que luego, como las acciones se realizan en zonas delimitadas, se hacen estimaciones en términos de área, o en el caso de que sea de agua, de volumen. Y de hecho la metodología esta es una metodología que estamos desarrollando. Yo soy revisor del IPCC para el grupo de humedales y además llevamos ya varios años trabajando con la Oficina Española de Cambio Climático y con el inventario de emisiones desde del Ministerio, porque a partir de 2026 se van a empezar a contabilizar los balances de carbono y las emisiones de los ecosistemas y las captaciones, y a partir de 2028 es obligatorio. Entonces, eso se liga a que, claro, el objetivo del proyecto es conseguir, a través del mantenimiento, de la restauración de los valores naturales, de los humedales, aumentar este servicio climático. De manera que llevamos casi 15 años trabajando con esto y sabemos que ciertos tipos de medidas son favorables en unos aspectos y no lo son tanto en otros. Entonces, lo que tratamos de definir en el proyecto al final es, de todo ese abanico de acciones que tenemos, cuáles resultan más favorables en términos de balances de carbono y de mitigación del cambio climático, y cómo modifica eso también el estado ecológico, mejorándolo o empeorándolo, o afectando a diferentes componentes de la diversidad. Eso luego se trabaja en una matriz. Nosotros ya, por ejemplo, para la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, con los técnicos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ya estuvimos haciendo una evaluación conjunta de todos los valores naturales, socioeconómicos de la Reserva de la Biosfera, y enfrentándolos a los efectos de medidas de gestión que estaban contempladas en los POR o los PRUF, y incluyendo no solo lo que se evalúa normalmente, sino también estos efectos climáticos. Entonces, si somos capaces, que es también objetivo, de establecer una metodología estandarizada, y en ello estamos, y lo estamos haciendo en coordinación con la Oficina de Cambio Climático, eso se puede transformar, y el objetivo del proyecto también es vender un crédito de carbono, pero sobre todo con esa metodología estandarizada, de manera que tanto a nivel internacional como nacional o autonómico hay socios o posibles socios ya interesados, algunos de la administración, otras empresas privadas, en empezar a utilizar esta mejora, la conservación de los humedales, para compensar emisiones de carbono. Ese es el objetivo principal, las sinergias que encontramos entre el buen funcionamiento de los ecosistemas y, que depende de nosotros en buena parte, y el papel que estos puedan jugar ofreciendo servicios, y más concretamente los servicios climáticos. Muy bien, gracias, Tony. Amanda. Respecto a los ODS, María, comentarte que hemos tomado nota, totalmente de acuerdo con lo que ya nos has dicho. Hasta ahora, de hecho, hemos hecho internamente en la Fundación, hicimos un análisis por los objetivos de los ODS y podemos aplicar el resultado que salió, lo que entendíamos que podíamos poner en valor. Y bueno, pues lo tendremos en cuenta pues para el diseño de materiales, para la página web, para los grandes mensajes del proyecto, para intentar vincularlo. Así que gracias por tu aportación. Sí, gracias, Patricia. Muy enriquecedora también conocer que vais a desarrollar ese instrumento para proyectos de absorción de CO2 y donde podamos también avanzar en el desarrollo de la metodología, como ha comentado Tony. Además del nivel nacional e internacional, estamos en contacto y lo vamos viendo. Veo también, hay una pregunta de... no sé, Patricia, si quieres comentar algo más o estás bien. Por continuar un poco con el debate, hay una pregunta también de Inés Picazo, de Sagas. Muchas gracias por vuestras presentaciones. Laura, ¿le puedes dar a Inés Picazo audio y imagen?
Vale, Inés nos pregunta, gestores de humedales, ¿hay una planificación para el diseño de estas actividades una vez liberéis el proyecto? Muchas gracias y ánimo por el registro. La pregunta es para los gestores que están al otro lado. Tendríamos que dar ahora mismo voz a todos. Entonces, no sé si alguno se quiere animar y en el chat responder si desde las diferentes administraciones que estáis aquí representadas tenéis algo planificado para responder a Inés de la pregunta que hace sobre esto, sobre cómo integrar el conocimiento. Supongo, por lo que ha dicho Tony, precisamente que dado que esto va a pasar a ser obligatorio, al menos entendemos que la información generada se integrará en planificación, pero bueno, estáis ahí al otro lado vosotros, así que si alguno quiere contestar. Bueno, mientras vais comentando en el chat a la pregunta de Inés Picazo, también está María Sauquillo, que quiere hacer un comentario a Dani y a Tony. No sé, Laura, si puedes activar a María Sauquillo, por favor. Sí. Acepta la cámara y puedes compartir. María, ya puedes hablar. Vale. Creo que Laura te ha dado... Vale, ¿me oís? Te oímos, sí. Bueno, nada, como le he dicho antes, gracias a Hola, ¿qué tal, Daniel? María? Hola. Y que siempre, bueno, vamos siguiendo el proyecto y nos parece interesantísimo, por supuesto, porque pues nos va a dar mucho pie para mejorar la gestión de los humedales, una razón más, ¿no? Pero en este caso la presentación es que me ha sorprendido un poco porque al final ha presentado no solamente las emisiones de carbono sumideros, sino el buen estado de conservación del humedal. Y esto es interesante porque, nada, es una cosa para comentar simplemente, ya lo veré. Pero, Tony, tal vez hay momentos en que un humedal de manera natural tiene que tener un ambiente reductor y que eso se integra en su propio ciclo y en el ciclo de las especies, ¿no? No lo sé, es que me ha chocado así un poco. Siempre parece, hombre, es evidente los problemas de anoxia que tenemos en muchos humedales mal gestionados. El caso más concreto es el de los arrozales de la Albufera, ¿no? Pero tal vez el ciclo natural también nos va a presentar así un poco de ver que unos ciclos a veces anóxicos y emisores están dentro de los procesos naturales. Simplemente era eso, y porque me ha chocado la segunda parte que habéis añadido de estudiar el estado ecológico junto con las emisiones. Sí, comento. Bueno, María tiene trampa, porque como la tenemos siempre compartida entre la universidad y la consellería, se sabe todo. Mira, María, te pongo un ejemplo. Cuando nosotros empezamos, sabes que llevamos lo de la directiva Marco, directiva Hábitats, tú misma has participado con nosotros. Empezamos con los temas estos biogeoquímicos cuando nadie trabajaba con esto, empezaban a decir que si los bosques podían ser sumideros y tal. La visión general en el mundo científico era que eutrofizar era bueno porque eso aumentaba la capacidad de generación de secuestro de carbono. Eso es verdad. Hay más nutrientes y los productores primarios pueden aumentar su captación de carbono. ¿Pero eso qué genera? Pues eso genera que las condiciones redox sean mucho más bajas y que lo que se capta en forma de CO2, digamos tiene un valor 1 en cuanto a mitigación, se emita en forma de metano, que tiene un valor entre 28 y 35, o en forma de óxidos de nitrógeno, que tiene un valor de 365, que son respiraciones anaerobias. Entonces, eso ya lo hemos desmontado. De igual manera, tenemos ya trabajos publicados, creo que tú los conoces, tanto aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tanto en la Marjal de Pego como en la Marjal de Esmoros, en las que se han hecho restauraciones y en las que en esas restauraciones, por ejemplo, se han hecho decapados, se han hecho acciones de mejora de la implantación de la vegetación, de reperfilado, y estos trabajos demuestran cómo esas medidas de restauración consiguen mejorar mucho, bueno, convierten en realidad de los humedales que estaban degradados, no es porque estuvieran en estado natural, sino son los humedales que estaban degradados, convertirlos en máquinas de generar el cambio climático, en máquinas de mitigar el cambio climático. Entonces, por eso, has visto la lista de variables, por eso estudiamos tantas variables, por eso
Esto es un estudio científico, pues, probablemente el más grande que se está haciendo a nivel mundial en este sentido, pero porque queremos entender precisamente todos esos procesos, dónde están los límites, hasta qué punto ese patrón natural deja de funcionar naturalmente a partir de un cierto grado de alteración. Eso entendiendo cómo son los humedales. Claro que las zonas anóxicas en los sedimentos de los humedales se dan, pero por ejemplo, si el potencial redox es muy bajo, la capacidad que tienen nuestras aguas, por ejemplo, excepto en los humedales estudiados aquí en el proyecto, excepto los de Castilla, bueno, perdón, los de Palencia, porque los de Castilla-La Mancha son salinos, tienen concentraciones de sulfato muy grandes y eso impide o mitiga la metanogénesis. Sin embargo, si tenemos cambios que generan una bajada muy grande del redox, te puedes quedar incluso sin esos sulfatos, se genera metanogénesis y lo más importante es que las plantas se mueren. Los xelófitos, que tienen un papel muy importante, aparte de las plantas sumergidas, los xelófitos, que tienen un papel muy importante, se mueren y perdemos esa gran capacidad de captación y secuestro, porque buena parte del material de los xelófitos es recalcitrante, se quedan los sedimentos y es refractario, estamos perdiendo. Entonces, todo ese conjunto de procesos es lo que tratamos de entender, no fuera de la comprensión de cómo funcionan los humedales de forma natural, sino ver de qué manera la degradación nos lleva hacia funcionamientos insanos también desde el punto de vista climático y cómo podemos, con medidas de manejo y de restauración, conservar ese funcionamiento natural de los humedales, pero también potenciar su capacidad de captar carbono y de mitigar el cambio climático. Gracias, Toni. No sé si quieres comentar algo más, María. No, nada, complejo, interesantísimo y bueno, y adelante, es que es una gozada de proyecto. Lo vamos a apoyar, evidentemente, todo lo que podamos. Gracias, María. Veo también en el chat que hay una pregunta de Pablo Vera. No sé, Laura, si le puedes dar paso a Pablo Vera, por favor, que quería hacer un par de cuestiones relacionadas con acciones en las malladas de la Albufera. Pablo, te damos audio y vídeo, si quieres comentar solo a través del audio, como tú prefieras. ¿Pablo? ¿Sí? Hola, veis? Pablo. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, daros la enhorabuena por el proyecto, que bueno, que es muy interesante, ¿no? Como ya han comentado mis compañeros. Y nada, quería hacer un par de preguntas a Dani y a Toni en referencia a las acciones a desarrollar en las malladas. Bueno, me conocéis, pero igual no sabéis que ahora desde hace poco, desde hace unas semanas, estoy trabajando coordinando el servicio de conservación de ambientes acuáticos para el Ayuntamiento de Valencia, para el servicio de BES Albufera. Y lo digo porque tanto Toni como Dani me conocían de mi trabajo anterior. Y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? La propuesta, sobre todo de cara a la gestión municipal, que se puede hacer de estos ambientes que son tan especiales y tan únicos. Y he visto, bueno, por la presentación que se va a trabajar en una de las malladas. Y la primera pregunta, bueno, voy a hacer las dos porque creo que están relacionadas una con la otra. La primera pregunta iba porque, bueno, en cierta manera estas malladas son muy diferentes o van evolucionando conforme pasa el tiempo después de las restauraciones que se han ido haciendo. Y bueno, quería preguntar en primer lugar si pensáis que todo lo que vais a sacar en claro sobre el papel que pueden tener las malladas o cómo se pueden gestionar para potenciar ese efecto de mitigar cambio climático, secuestro de carbono y demás, si es el mismo papel en las malladas más jóvenes, que se han restaurado hace menos tiempo, que en las malladas más antiguas, que llevan ya a lo mejor casi 30 años, ¿no? Desde que se restauraron. Y luego también, en relación a eso, si de alguna manera habéis contemplado en el proyecto, pues, es muy complejo, ¿no? Como ya habéis contado, si
si estas gestiones o si estas propuestas que se pueden derivar de gestión de las malladas, qué efecto pueden tener sobre las comunidades biológicas, en el sentido que también son unas comunidades muy especiales y únicas, y a lo mejor unas prácticas de gestión que pueda potenciar el papel de secuestro de carbono por parte de las malladas o esto puede tener un impacto tal vez negativo sobre las comunidades, simplemente por ponerlo sobre la mesa, no porque sea negativo de per se, ¿no? Sino por si de alguna manera vais a poner sobre la mesa el buscar ese compromiso entre los dos aspectos. Sí, Pablo, bueno, me alegra que tu nueva responsabilidad, porque no te conocemos del trabajo anterior, sino mucho antes, cuando eres estudiante casi. Sí. Bueno, la primera cuestión, claro que el tiempo desde la restauración, incluso la no restauración, es un factor que influye. Es algo que, bueno, como muchos otros aspectos de la albufera, se nos escapa el poder tratar en este proyecto, porque precisamente incluimos las malladas porque prácticamente no se sabe nada de esto. Y nosotros, en los trabajos de los años anteriores, ya hicimos o intentamos hacer algo parecido en Doñana, pero precisamente ahora que está de moda con la sentencia de anteayer, o de ayer, o del viernes, pues en Doñana nuestros lugares de estudio estuvieron secos todo el tiempo. Y eso era precisamente por esa sobreexplotación. De hecho, los demandantes utilizaron parte de los estudios científicos, los nuestros y otros, para apoyar la demanda, ¿no?, contra la inacción. Entonces, sí, habrá diferencias. Nosotros, en este primer proyecto de las malladas de la albufera, o en general en el parque de la albufera, vamos a abordar simplemente esas cuestiones. En una mallada tipo, que además es la que mantiene mayor inundación, vamos a ver, como tú dices, no solo los efectos sobre el ciclo del carbono, sino también, y eso enlaza con la segunda pregunta, sobre la biodiversidad. Como ha dicho Dani, de los 3 tipos de acciones, uno es sobre balances de carbono y gases de efecto invernadero, otro es sobre la comunidad microbiana y su funcionamiento, que es lo que gobierna el ciclo de carbono, y el otro es sobre la biodiversidad. Entonces, todos los diferentes indicadores que ha dicho Dani son indicadores que se utilizan en Directiva Marco, en Directiva Aves, que están en Directiva Marco del Agua, pero también las especies de Directiva Aves, etcétera. Todo eso se monitoriza. Entonces, los efectos de las acciones, claro, hay algunos, si tú haces una acción a pequeña escala, como es las subparcelas, pues obviamente el efecto sobre las aves de una parcela muy pequeñita no se pone de manifiesto. Sin embargo, sí que se pone de manifiesto sobre la vegetación en esa pequeña parcela, ¿no? Entonces sí que todo eso se parametriza también mediante variables estandarizadas, algunas de ellas incluso marcadas por la legislación, ¿no?, después de los estudios científicos, y algo que en las acciones que realice el proyecto, es decir, nuestras propias acciones de gestión, de manejo, de restauración, una premisa es que no dañen la biodiversidad. Otra cosa es que los resultados del proyecto lo que pongan de manifiesto es hasta qué punto eso es beneficioso o perjudicial para la biodiversidad, porque una cosa son las 100 y pico hectáreas en las que vamos a actuar, en las que no se hará ninguna acción que provoque un daño a la biodiversidad, y otra cosa es que todos estos estudios científicos que estamos haciendo no pongan de manifiesto ventajas e inconvenientes de cada tipo de acción, porque luego puede ser necesario utilizarlo. Al final tienes un balance, pero lo importante es generar la información que permita tomar decisiones al respecto. Y luego siempre se encontrarán soluciones para que en el caso de que sean contrapuestas, pues ver una manera de actuar que no dañe los otros valores. Fenomenal, gracias Tony. No sé si quieres comentar algo más, Pablo. No, bueno, solo una duda muy breve. El diseño de la experimentación en esta mallada incluye 2 puntos en una misma mallada, o hay también un control en alguna otra. Son todos en la misma mallada los controles. Para no meter más variabilidad, cada acción
tiene sus propios controles y esos son diferentes parcelas, que son muy pequeñitas, entonces la mayoría casi ni se entera que estás haciendo. Si luego fueras a hacer las acciones a mayor escala, como las que ha explicado Ernesto, que ya son las resultantes, bueno, de ese balance, ¿no? Es decir, estas funcionan mejor, estas funcionan peor, estas no dañan la biodiversidad, estas sí, pues entonces decidimos en el proyecto para conseguir unos objetivos de mitigación, que también los hay, pues actuamos más de esta manera en estos sitios y en los otros no actuamos. Dani ha dicho algunos sitios en los que no vamos a hacer ninguna actuación, a pesar de que sí que estemos haciendo la experimentación. La Mallada puede ser uno de ellos. En principio, la Mallada o la Laguna de Alcaozo, incluso la Laguna de Tírez, no está previsto que se hagan acciones a gran escala. Son solo las acciones experimentales para conocer de qué manera afectaríamos, si hiciéramos las acciones a mayor escala, los otros valores, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, fenomenal. Venga, pues seguimos avanzando con la segunda parte de esta presentación. Esta segunda parte está dedicada a las acciones más de transferencia, comunicación y divulgación. Y en primer lugar, brevemente, Andreu nos va a presentar las acciones de divulgación y sensibilización ambiental. Andreu, te paso la palabra y yo me silencio. Vale, hola, buenos días. De nuevo voy a intentar ser breve porque también vamos un pelín retrasados, pero bueno, está yo creo bastante controlado. A ver, bueno, como podéis suponer, la campaña de sensibilización, de divulgación general del proyecto aún no ha empezado, digamos, en toda su plenitud. Se está preparando, se está trabajando mucho porque, digamos, el proyecto, como habéis visto, está en esas etapas iniciales en las cuales sí que se están realizando acciones sobre los humedales, pero aún tenemos que ver un poco cómo va evolucionando, entrar también más en contacto con todo lo que es, digamos, los territorios y en particular desarrollar estos materiales. Entonces, estos materiales, fundamentalmente, para que, digamos, para ubicarlos, aunque hay más, y todo esto, aparte de todo, es modulable, es modificable a propuesta, por ejemplo, de vosotros mismos, del comité de seguimiento, de las demandas que nos lleguen de ayuntamientos, de instituciones, de técnicos, etcétera. Vamos a disponer de una exposición que queremos que no sea la típica exposición. De alguna forma, nuestra intención es hacerla dinámica, fácil, con distintas capas de lectura, que pueda tener un apoyo, digamos, de algún tipo de actividades y de materiales complementarios y que estará orientada fundamentalmente a bachillerato, universidad, la escuela, pero que no va a tener un nivel únicamente de primario, va a tener un nivel muy transversal porque entendemos que esto es un tema que puede interesar y que de hecho interesa, como estamos viendo, a todo el mundo y que por lo tanto tenemos que explicarlo mucho y no quedarnos únicamente en las cuestiones más básicas o más llamativas que por supuesto también estarán. Después, independientemente de la exposición es muy útil, como podéis ver aquí una fotografía, no es de la que pondremos, pero es de un proyecto similar. La exposición es muy útil porque fundamentalmente te permite tener un espacio en el cual tú explicas y das a conocer el proyecto, pero por supuesto vamos a pensar y hablar de charlas, de vídeos, de actividades también muy distintas, ¿vale? Nosotros, como yo os comentaba antes, yo vengo de la Fundación Valencia Clima y Energía, es una fundación municipal, tenemos el Observatorio del Cambio Climático, allí tenemos actividades de todo tipo y condición, tenemos actividades de rol, escape room imaginaria, digamos, no tenemos el espacio físico, nos gustaría mucho, pero no la tenemos aún, ¿no? Exposiciones de visita a espacios productivos, hemos hecho actividades para profesores, para alumnado de universidad, para empresas. Entonces vamos a usar también todo este conocimiento que hemos ido adquiriendo durante estos años y lo que vamos a hacer es tratar de dar estas actividades y estas charlas un poco distintas, ¿vale? Para que no, nuestra intención fundamental es que no sea un espacio y una comunicación unidireccional. Es decir, que aquí los que saben hacer estas cosas les digan al resto lo que están haciendo, sin pedirles opinión, y encima les digan que esto es así y ya está, ¿no? La idea va a ser sobre todo que se entienda. Habéis visto, sobre todo con la presentación también de Dani, de Ernesto, de Tony, de Amanda, lo interesante que es el proyecto, lo complejo que es. Y lo crucial que es, que sepamos entender todos estos mecanismos, por lo tanto vamos a poner todo lo mejor que podamos en explicarlo.
esto va a suceder en el Observatorio de Cambio Climático. Como os decía, que tenemos la suerte de tener un centro físico por el que pasan miles de escolares, también de universitarios, de bachillerato, de primaria y de asociaciones cada año, pero también en otros espacios, por supuesto, en el resto de territorios, de autonomías donde están las lagunas que se van a estudiar, en el Espai Natura de Torreblanca, y todo esto va a estar enfocado de cara al curso 21-22, ¿vale? Y los años siguientes. Este primer año de proyecto, bueno, habéis visto, supongo que sabéis, que el curso escolar ha sido muy accidentado en todos los sentidos. Afortunadamente ha salido muy bien para lo que era la perspectiva, pero lo que creo que nos va a dar el empezar el curso que viene un poco a ejecutar todas estas acciones es la tranquilidad que vamos a hacer en un escenario de más estabilidad que nos va a permitir diseñar las cosas y no empezar a modificarlas sobre la marcha, como nos ha pasado en nuestro trabajo en el día a día desde hace más de 1 año y medio. Si quieres, Vanessa, muy bien, gracias. Y después, bueno, también brevemente, la intención es que en esto, habéis visto antes todos los indicadores, todos los datos que se pretenden obtener de lo que viene a ser la ejecución de los trabajos a nivel científico, a nivel climático, de lo importante que esto resulta también para ese conocimiento, ¿no?, de cómo funciona el territorio. De hecho, en el País Valenciano, hace unos pocos días se presentó una cartografía de stock de carbono, de cuánto carbono almacena el territorio, sobre todo vinculada a ecosistemas forestales, pero justamente por eso es tan importante, ¿no?, incidir en ese valor también socioeconómico que tienen los espacios naturales ligados a zonas húmedas, que además son muy diversos, como sabéis, pero que sobre todo pues tiene una relación muy particular con el entorno local, porque han sido espacios muy modificados, muy transformados, muy aprovechados, y lo que queremos es ver qué valoración hay, qué servicios prestan, qué percepciones tiene la ciudadanía y además distintos tipos de ciudadanía. No nos interesa únicamente lo que perciban, por decirlo así, las universidades, los centros de investigación o los técnicos, sino que piensan pues, los agricultores, todos los sectores productivos, los ganaderos, por supuesto, los alumnos, qué relación tienen. En Valencia nosotros hemos empezado también un trabajo para conocer este tipo de relaciones. En nuestro caso un poco particular, ¿no?, una gran ciudad con un humedal muy cercano y muy grande, pero que creemos que va a aportar mucha riqueza a ese trabajo de caracterización de los espacios, porque no únicamente las variables ambientales son las necesarias para explicar el funcionamiento y sobre todo para garantizar la pervivencia, ¿no? Y estos servicios ecosistémicos que prestan estos humedales, antes se ha mencionado por parte de Patricia, si no recuerdo mal, el tema de los ODS. Evidentemente esto está todo imbrincado en los ODS, en la comunicación, la sensibilización, en la educación ambiental. Va a haber un papel fundamental de los ODS porque, como digo, estamos hablando de distintos retos y de distintos objetivos de desarrollo sostenible, no únicamente, digamos, de la captura pura y dura de carbono, que evidentemente es el núcleo, yo digo, conductor del proyecto, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, pues bueno, se tiene que estudiar el coste y el beneficio de las acciones, porque al final se van a realizar una multiplicidad de acciones en distintos ecosistemas, con distintos enfoques, y entonces hay que ver qué acciones son las que nos van a proporcionar un mejor resultado y cuáles no, porque al final creo que muchos de los que estáis aquí lo sabéis, la cuestión no es únicamente qué funciona y qué no funciona en abstracto sobre el papel, en la teoría, sino sobre todo qué podemos aplicar y para qué tenemos medios, porque hay muchas cosas que nos encantaría hacer, supongo que a todos, ¿no?, los que estamos aquí, pero no disponemos de medios materiales, medios temporales, medios económicos. Entonces, esta acción a lo que va encaminada es a esa priorización, a esa caracterización socioeconómica y sobre todo a entender qué relación tienen las poblaciones humanas con sus espacios, no necesariamente colindantes, pero espacios cercanos con los cuales han tenido una relación de hace mucho tiempo o de quizás no hace tanto, ¿no? Pero es importante que la conozcamos, sobre todo para después poder proponer otra vez acciones, porque al final esto lo que interesa es que vaya prolongándose en el tiempo. Y si no entendemos la variable humana, pues no entenderemos el proyecto en su...
Y ya está, lo he hecho un poco rápido, disculpadme para no... Fenomenal, Andreu, porque así recuperamos el tiempo que nos hemos pasado antes en el turno de preguntas, porque era evidentemente muy interesante que era activar la participación. Disculpar que he comentado antes que había una pregunta en el chat que la comentaremos luego. Vale, gracias, Andreu. Doy la palabra ahora a Laura Mediavilla, que nos va a presentar las acciones de comunicación y documentación audiovisual, y Laura luego pasará la palabra también a José Luis Fernández Checa de la agencia EFE. Laura, todo tuyo, me silencio. Vale. Bueno, yo quería comentar de todo lo que se ha ido diciendo hasta ahora. Al final, la parte de comunicación es una parte transversal, como estamos viendo en esta segunda fase del evento, que tiene que implicar a todos los actores y a todas las escalas. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando, esta parte previa más internamente, y a partir pues, de la vuelta del verano es lo que le daremos más peso haciendo diferentes actuaciones. Ahora mismo lo que tenéis en la web, en la pantalla, es la web del proyecto, que ahí es donde se está centralizando todo lo que es la información per se del proyecto. Ahí podéis se irán subiendo todas las actuaciones, los documentos técnicos, la cartografía, los materiales divulgativos. Es como el portal de referencia, que siempre hay así, esté todo unido. Y luego sí que hay muchas otras líneas con las que estamos trabajando para divulgar el proyecto. En campo, así como materiales físicos, hay por una parte, pues eso, aparte de los carteles, folletos y tal, se ponen en campo también cartelería para informar a las personas que asisten allí a campo, puedan ver todo lo que se está haciendo, vean las zonas de ubicación y todo lo que se ha estado contando. Pues estos son los diseños que van a estar allí en el propio terreno. Y pasa... Y bueno, realmente desde la Fundación Global Nature lo que hacemos es un poco coordinar todas las acciones del proyecto, pero como habéis visto no es algo que cosa de uno, ni mucho menos. Entre todos vamos viendo qué tipo de comunicación, según el público al que va destinado, es lo más acorde. Por ejemplo, la idea es, al intentar llegar a todos los públicos, pues por una parte están las propias reuniones y seminarios como puede ser este, para informar a un nivel más técnico, a un nivel más personalizado, por las dudas que puedan ir surgiendo a distintos agentes o gestores, luego a los propios vecinos de los humedales que sepan qué se está haciendo allí, cómo se está trabajando para su conservación y qué es lo que se está haciendo en el propio proyecto, que es una parte muy importante, no solo comunicar a las grandes masas, ¿no? y divulgar los grandes resultados, sino que la gente del territorio pues, se sienta partícipe del proyecto. Para eso también, lo que estaba diciendo Andreu, la forma de llegar, sobre todo en directo, va a ser a través de la exposición itinerante, que acompañaremos con lo de los cuadernos pues, para llegar a los más pequeños, para ajustar estos contenidos un poco más complejos. Y luego sí que hay, además, sí que hay una parte muy importante de información a nivel medios y entidades. Entonces, para eso sí que vamos a preparar varios boletines y notas de prensa que iremos mandando de forma periódica para ir informando sobre la actualidad. En esta parte, igual que estaba Andreu, puede ayudar más en la parte, como ha comentado, de socioeconómica y de educación ambiental. Luego comentará Checa que pues, está la parte de colaboración como socio de la agencia EFE, que es un apoyo para toda esta otra línea. Hasta la fecha, y eso que estamos en el inicio, pues eso ya hemos puesto algunos datos, bueno, ya se han enviado varias notas de prensa y ha tenido muy buena acogida toda esta parte, porque realmente el problema, todo el tema del cambio climático es un tema que interesa, que ahora mismo con esta variable también asociada a el tema de la compensación por créditos de carbono, pues es un tema que está como muy en auge, muy en boca de todos, y es como que hay que, pues según vayamos teniendo resultados, ver cómo vamos comunicándolo. Y bueno, es un tema que sí que estamos viendo que va a tener su público y su interés en los medios. ¿Más? La otra vía, como sabéis, bueno, es a través de
de redes sociales, que al final es una parte muy importante, no es tan directa con el público del terreno, del territorio, pero nos permite alcanzar a grandes audiencias. Ahora mismo, a través de las cuentas de la Fundación, que tiene ya públicos como muy segmentados y con público de interés que le puede interesar esto, vamos matándole los materiales que vamos desarrollando, pero a la vez se van planteando diferentes campañas a lo largo del proyecto para llegar a públicos diferentes, que es lo que mejor te permite las redes sociales. A través de aquí podemos crear diferentes campañas y esa es la idea de utilizar las redes sociales, que podamos llegar a públicos con mensajes más sencillos, más diferentes, que puedan ser de interés. Ahora mismo, perdona, es que me lo digo con acople y me cuesta ahí. Ahora mismo, aparte de todo esto, sí que se están desarrollando otros materiales en paralelo para entregar pues, a mitad de proyectos. O sea, serán, por ejemplo, camisetas y un poco de materiales más que puedan acercar al público, pero sí que sobre todo lo que estamos haciendo son pequeños vídeos que recojan todas las acciones del proyecto para poder divulgarlas. Aquí, sobre todo, esto te lo va a contar mejor Checa, que es quien coordina esta acción. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, desde la agencia EFE afrontamos este proyecto como un reto. Es un reto muy interesante. Como habéis estado escuchando durante toda la mañana, es un proyecto muy, muy interesante, pero de una extraordinaria complejidad, especialmente desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Pese al optimismo que derrochan mis compañeros, yo no lo soy tanto. Desde el punto de vista de la comunicación, comunicar el secuestro del carbono, este concepto tan mal traducido, es bastante complicado, ¿no? Porque, por un lado, tiene un componente científico muy elevado y, por otro lado, bueno, la ciudadanía no lo tiene exactamente dentro de sus prioridades informativas, ¿no? Por mucho que pensemos, y es cierto que la mayor parte de la sociedad ha escuchado hablar ya de la importancia de los humedales y del concepto de secuestro de carbono, no se encuentra desde luego en la agenda informativa de los medios en estos momentos. Y ese es el papel que queremos cumplir nosotros. Queremos introducir esta temática. Primero introducir el concepto en la agenda informativa, el concepto del secuestro del carbono y de la importancia de los humedales en este ámbito y de la importancia y el valor del proyecto que estamos desarrollando, para luego ir contando en detalle lo que se está haciendo, ¿no? Como bien dice Laura, hemos empezado con una serie de pequeñas píldoras introductorias en las que vamos contando qué es lo que se está haciendo el proyecto, qué es lo que se está haciendo en el proyecto. El objetivo final es resumirlo todo de alguna forma en algún, bueno, pues no sé si en un documental o en una serie de vídeos. Estamos en una fase de definición todavía de esa parte, porque el primer paso que estamos afrontando es conocer nosotros el proyecto. Cuando estamos visitando los humedales, estamos yendo con los equipos, estamos viendo lo que hacemos y cuando nosotros lo tengamos bien interiorizado es cuando podremos contarlo. Hasta ahora lo que hemos hecho, esos pequeños vídeos que dice Laura, bueno, pues son pequeñas píldoras de conocimiento, pero que deben integrarse en un ámbito más general. Como decía Laura, la comunicación es un proyecto transversal y sobre todo se construye a lo largo del proyecto. Tenemos que ir viendo cómo vamos llegando a los distintos sectores de la población, cómo vamos contándolo y cómo terminamos contando realmente el proyecto y sobre todo sus resultados. Por mi parte no tengo mucho más que contar. Gracias, Checa, fenomenal. Por último, si os parece, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, mi compañero Ernesto Aguirre va a compartir uno de estos vídeos primeros que elaboró la agencia EFE. Esto es, perfecto, aquí lo tenemos.
Comenzamos con el proyecto Life Wetlands for Climate, gestión y restauración de humedales como sumideros de carbono. Hoy comenzamos los primeros muestreos realizados por los técnicos del Instituto Cabanilles de Biología Evolutiva de la UVEG. Queremos demostrar con el proyecto que los humedales pueden fijar emisiones de gases de efecto invernadero dependiendo de la gestión que se realice en ellos. Los humedales, si están bien conservados, si son ecosistemas sanos, fijan gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático y, sin embargo, unos humedales mal gestionados se convierten en emisores. Con el proyecto trataremos de medir una serie de acciones, una serie de medidas de gestión de vegetación, agua y suelo, para demostrar cómo estas medidas tienen un efecto sobre toda esa contabilidad de gases de efecto invernadero. Y para ello vamos a contar con los técnicos de la universidad que van a realizar una serie de muestreos en campo para analizar el ciclo de carbono. Un sedimento más negro y otro sedimento más claro. ¿Eso es porque... El proyecto Wetlands for Climate va a tener una duración de 4 años, comenzó en octubre de 2020 y finaliza en junio de 2024. Vamos a trabajar en 10 humedales piloto. Hoy estamos en la laguna de Boada, en Palencia, pero además vamos a trabajar en humedales costeros mediterráneos de la Comunidad Valenciana y en humedales salinos de Castilla-La Mancha. Hoy nos encontramos en humedales de agua dulce de Castilla y León. Vamos a medir 3 tipos de variables. Variables que están relacionadas con los procesos del ciclo del carbono, por un lado. Es decir, aquellos que captan carbono, la fotosíntesis, fundamentalmente, sea de las plantas, sea de las algas, y aquellos que liberan carbono, la respiración, fundamentalmente. Eso es el primer bloque de medidas, que son las biogeoquímicas. Pero no solo queremos saber que eso ocurre, cuáles son las tasas de esos cambios asociados a formas de manejo y a estados de conservación, sino también saber por qué ocurre eso. Y para eso vamos a estudiar los principales organismos que manejan esa materia y esa energía, que son los microorganismos. Y eso lo vamos a estudiar con tecnologías, con técnicas de estudios científicos moleculares, que abordan los genes, su regulación, la capacidad también de modificarse esa regulación, esas actividades, y estimado conociendo los organismos y su función. Un tercer grupo de indicadores son los indicadores clásicos asociados a la estimación de la biodiversidad y del estado ecológico. Un ejemplo son las aves, que es un indicador generalizado en los humedales, pero también indicadores que incluyen al resto de la comunidad biológica y evaluando su papel indicador. Se van a realizar de manera replicada en todas las zonas en las que se ensaye, y las zonas de ensayo son para las medidas de suelo, agua y vegetación, y con parcelas replicadas, controles en los que no se toman medidas, sino que se mantiene una zona control en condiciones naturales, y otras en las que se toman medidas una tras otra y en las que se ve el efecto en comparación con los controles. Los humedales pueden ser nuestros aliados o nuestros enemigos en cuestión de cambio climático, todo depende de cómo los tratemos. Pero además de ser sumideros de carbono, los humedales pueden generar beneficios sociales y económicos muy interesantes para las zonas donde se enclavan. Generar empleo, pueden generar pasto para la ganadería, en el entorno de los humedales se producen un montón de cultivos. Todo esto ayuda, por supuesto, al clima de la zona. No solamente es importante para fijar carbono, sino también para que la gente que vive en esos pueblos tenga un buen clima. Y, por supuesto, son paisajes para el turismo. Así que todo eso son actividades económicas y bueno, pues eso, una sociedad que se aprovecha de alguna forma de todos esos recursos que nos prestan. Bueno, pues hasta aquí han terminado las presentaciones de este comité de seguimiento. Mientras vais activando en el chat, si tenéis algún mensaje, simplemente comentaros que Ramón Pintado ha
añadido un par de comentarios en el chat en respuesta a una pregunta que hacía Inés Picazo, que lanzaba a los gestores de humedales. No sé si, Ramón, si quieres que te activemos el audio y la voz, te damos paso, nos lo dices a través del chat, ¿vale? Pero en cualquier caso, bueno, ahí está su comentario para que lo podáis ver. Además, tenemos algunas preguntas. No, no hay más preguntas. Amanda pone que os animéis a preguntar. Ramón, ¿quieres que te activemos audio y voz o leo yo directamente tu comentario? Buenos días, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale, un segundito. ¿Eres? Perdona. Juan Ramón. Fenomenal. Esperad. Hasta ahora estaba con más gente aquí en el despacho, pero justo ahora voy a estar solo, o sea que perfecto. Ahora te vemos nada, también. Por ser breve, simplemente os comentaba en el chat que yo soy jefa de sección de áreas protegidas en la provincia de Toledo, en la Junta de Comunidades, y que bueno, que he asistido a la reunión un poco en sustitución de mi compañera Patricia Panadero, que es la directora conservadora de las dos reservas naturales donde el proyecto se va a llevar a cabo aquí, de Villafranca y Tire. Entonces, bueno, ya está fuera unos días. Estaba sobre todo a disposición vuestra por si surgía alguna duda, pero bueno, al haber recibido la pregunta esa, pues os lo comento muy rápido. Y lo que os ponía es que nosotros, a día de hoy, la verdad es que en la normativa nuestra, el cambio climático es muy escasa la mención y en el efectos prácticos prácticamente nulo, yo creo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que aquí las competencias en cambio climático están en otra dirección general diferente y hasta ahora hemos trabajado bastante poco en paralelo. Entonces, nuestra normativa, que es otro de los problemas que os comentaba yo, pues es muy prolija. Tenemos un montón de figuras de protección para estas lagunas o estos espacios en general, pues son reserva a la biosfera, son reserva natural, tienen protección también como áreas críticas de algunas especies, son espacios Red Natura 2000, en fin. La normativa que tenemos es, sobre todo hasta hace poco, era muy antigua, muy rígida, como los POR del año 2005. La propia Reserva de la Biosfera no tiene una normativa de uso y gestión. Entonces, donde sí se está abriendo un poco posibilidades u oportunidades con el asunto del cambio climático es desde que se aprobaron los planes de gestión de los espacios Natura 2000. ¿vale? Nosotros tenemos allí un CEC y CEPA, que es Humedales de la Mancha. El plan se aprobó en 2015. Ya empieza a contener menciones, pero la verdad es que, como os decía, medidas prácticas muy, muy escasas. Pero tendríamos pendiente hacer todos los PRUF de los espacios y eso ya se ha abandonado. Con lo cual, el plan de gestión, que tiene como 5 o 6 años de validez, pues lo que haremos será abordar pronto la renovación con seguridad. Entonces, sí que se está dando un impulso fuerte ahora en los últimos tiempos en nuestra dirección general para abordar el tema de manera práctica del combate o la adaptación y la mitigación del cambio climático. O sea que, pero bueno, por resumir, a día de hoy poco, pero sí que estamos ya en la senda de concretarlo y con unas herramientas que son más ágiles que los POR y los planes antiguos. ¿Vale? Gracias. Gracias, Ramón, por este apunte muy valioso y sobre todo muchas gracias también por participar en vista de que Patricia Panadero y Cecilia no podían en esta ocasión. Veo que no hay más preguntas en el chat. No sé si algún panelista quiere comentar alguna cuestión más. Amanda. Sí, nadie más comenta. Yo simplemente antes de cerrar, recordar que lo que he dicho en el chat, que estos comités son espacios de participación, que si no os animáis, a lo mejor ahora en abierto también tenéis nuestras direcciones de correo electrónico, los teléfonos, y que estamos aquí a vuestra disposición para recibir propuestas como la que ha hecho Patricia de los ODS, o para recibir feedback de noticias, alianzas que nos queráis proponer, ideas que nos queráis sugerir para cualquiera de las acciones que os hemos ido contando. Muy importante, entendemos vuestra labor como gestores de esos espacios naturales para ser receptores, por supuesto, de la información que generemos, pero para también hacer un partido de tenis, ¿no? Y que vayamos viendo la realidad de cómo pueden encajar
Como hemos visto, ya lo ha dicho Checa, somos optimistas, Checa, por naturaleza, pero no por ello no vemos el reto que es encajar ese puzzle de beneficios sociales, beneficios para la biodiversidad, beneficios para el cambio climático, encajar esto en las políticas, en los planes de gestión. Es complejo, pero bueno, es lo que tiene el siglo XXI, ¿no? Que nos ha puesto algunos grandes retos encima de la mesa y por ellos y para ellos vamos a trabajar. Así que, bueno, pues simplemente animaros a que no solo en las reuniones cuando las convoquemos participéis, sino cuando lo consideréis y queráis. Y gracias a todos por haber participado, por cedernos un par de horas de vuestro tiempo, a todos los panelistas, que sabemos que es lo que más escasea en este momento, el tiempo. Y bueno, pues esperamos veros en breve, cuando toque otro comité, con novedades y avances para seguir contándoos cómo trabajamos. Muchísimas gracias. Y a ser posible en persona, quería añadir. Bueno, sí. Nada, eso sin duda. Yo quería aprovechar a deciros que igual que de entre todo lo que hemos dicho, habrá esto que estamos preparando, estos boletines periódicos que os haremos llegar también con las novedades para que tengáis de forma recurrente pues todo lo que vaya ocurriendo en el proyecto, manteneros informados. Y a través del boletín os podéis suscribir, a través de la web, a través de las fantásticas noticias que producen desde la agencia EFE y de las diferentes actividades de comunicación que iremos haciendo, sabréis de nosotros. Pues lo dicho, muy buen día a todos y esperamos que hayáis disfrutado de este rato. Gracias.